Saludo a todos los abogados, abogadas, todos los presentes. Vamos a iniciar con el interrogatorio del reo Jair Bolsonaro. Llamo junto con sus abogados, Celso Vilardi y Paulo Amador. Saludo a los abogados, reo y abogados. Recuerdo, como ya hablamos detalladamente en el primer día, que los reos tienen derecho al silencio y no a autoincriminación. O sea, no hay un compromiso de decir la verdad. Indago a los reos si tienen conocimiento. Si tienen conocimiento de las acusaciones son imputables. Sí, señor, Su Excelencia. La primera parte sobre la persona donde usted reside. Me gustaría no declinar porque soy una persona pública. Ciudad. Brasilia. La ciudad, Brasilia. La profesión, mejor la reservo. ¿Ya fue procesado alguna vez por la justicia? No. Casado. ¿Tiene hijos? Sí, señor. ¿Es verdadera la acusación que es hecha? No procede acusación, Excelencia. ¿Hay algún motivo particular a atribuir la acusación próxima a la denuncia? No, señor. ¿Conoce los testigos? ¿Hay alguna suspensión o impedimento en cuanto a ellos? Conozco muchos de ellos, nada en contra. Entonces, vamos a las preguntas específicas. Yo inicio aquí indagando al expresidente Jair Bolsonaro. Voy a hacerlo de forma cronológica. El día 5 del 7 del 2022, la reunión ministerial, que ya fue varias veces aquí citada, una vez que otros reos participaron. El exministro de Justicia, Anderson Torres, Pablo Sergio Nogueira, exministro de Defensa, Augusto Heleno, también exministro de la DGS. Usted, señor, y algunas de las imputaciones hechas por la Procuraduría General de la República, la narrativa, la construcción de la narrativa, reiteración de la narrativa de deslegitimar la justicia electoral, las elecciones y las urnas electrónicas, acusando constantemente de forma permanente que había fraude en las urnas electrónicas. En esa reunión del día 5 de julio, en esa reunión ministerial, en varios momentos, usted se refiere así. Voy a citar algunos momentos. Que las investigaciones están exactamente ciertas, dice usted, de acuerdo con los números que están dentro de los computadores del TSE. Aún, entre comillas, la noticia hoy está en los periódicos. En la época presidente del Tribunal Electoral, Fáquina firmó un acuerdo con otros países para fiscalizar las elecciones. Con todo respecto a todos ustedes aquí, ustedes ahora vienen a fiscalizar las elecciones. Mi abuelo, Joan Dascovis, marciano, no va a descubrir nada. Es todo perfumería, como aquella persona que se maquilla muy bien para parecer bonita. Pero si cae lluvia, se cae todo al piso. Es lo que está sucediendo en Brasil. Después, también en la secuencia, el señor se refiere directamente al exministro Pablo Sergio y dice, entre comillas, nosotros vamos a esperar llegar el 23, 24 para jodernos. Después pregunta, ¿por qué no tomé providencia algún tiempo atrás? Y no es providencia de fuerza. Una palabra fuerte. Oh, Pablo Sergio, voy a poner el grupo en la calle, voy a lanzarles fuego, voy a ametrallarlos. No es eso. De ahí en adelante quiero todo el ministro hable lo que voy a hablar aquí y voy a mostrar. Si está creyendo que voy a tener 70% de los votos y voy a ganar como gané en el año 2018, voy a aprobar el lugar. El señor está en el lugar equivocado. Y ahí continúa. Y otro trecho, entre comillas.
¿Por qué esos hombres están preparando todo para Lula ganar en primer turno con fraude? Voy a mostrar cómo y por qué. ¿Alguien cree aquí en Joaquín Barroso, Alexandre de Moraes? ¿Alguien cree? Si creen, levante la mano. ¿Creen que ellos son personas que están preocupados en hacer justicia, seguir la Constitución? Ahí, en otro trecho de la reunión, también entre comillas, nuestro Supremo es un poder aporte, es un super supremo. Ellos deciden todo, muchas veces fuera de las 4 líneas. No podemos ganar este juego, ¿cierto? Con las personas lanzando ladrillos encima de nuestros jugadores, con un juez que todo el momento tiene un impedimento cuando nosotros atacamos. Aún cuando la persona salga en el área de él metiendo un gol, el juez lo impide. Ahí en la secuencia también, entre comillas, yo no tengo duda de lo que está sucediendo. Yo no tengo pruebas de muchas cosas, pero tengo dudas. Estas afirmaciones que están aquí, el reo la hizo en esa reunión. Realmente ellas fueron una secuencia de varias afirmaciones y varias entrevistas. Entonces yo quería que el reo pudiera aclarar cuál era concretamente el fundamento que el reo tenía para poder alegar fraude, que había fraude en las elecciones, fraude en las urnas electrónicas y que los ministros del TSE citados nominalmente en el momento, los ministros del Supremo que hacían parte del TSE, el ministro Barroso, el ministro Joaquín y yo, estaríamos direccionando estas elecciones. Sí, señor ministro. Primero, buenas tardes a todos. Señor Paulo Bonet, yo estuve 2 años como vereador, como concejal y 28 como parlamentar. Mi retórica siempre fue parecida con esto. Vamos allá. La cuestión de la desconfianza, suspensión o críticas no es algo privativo mío. Yo podría citar varios nombres, citaré apenas algunos de ustedes. Gino en el año 2012 cuando perdió las elecciones, el 2010 cuando perdió la elección para el gobierno. Marañón, él dijo, yo tengo un video, está lo siguiente, hoy yo tuve la oportunidad de ser víctima de un proceso que necesita ser perfeccionado. Dice que ese sistema de las urnas electrónicas. Y después, ¿usted cree que hubo fraude? Hubo varias modalidades. Palabra del señor Flavio. También, curiosamente, después otro que se incluye en el caso. ¿Por qué? Curiosamente, porque fue él que entró con una acción en TSE por mi ilegibilidad, por crítica a las urnas electrónicas. Y dice, pero en una de esos aproximadamente 30 segundos, que hasta hoy está en Facebook de él termina diciendo lo siguiente. Sin la intención del voto no hay posibilidad de reconteo. Sin reconteo, el fraude es entero. Repito, vuestra excelencia, hasta hoy eso está en Facebook del señor Carlos Vupi. Yo, desde la Cámara en el 2012 por el voto impreso, logré aprobarlo en el año 2015 para 16. Dilma Rousseff lo vetó, la propuesta volvió para el Congreso. Solo en la Cámara derrumbamos el veto con el voto del PT, incluso en el Senado algo parecía, también derrumbamos el veto. Me puse muy feliz que tendríamos también en el 18 el voto impreso. Yo no sé si lo pedí a la audiencia o Fuchs me invitó, yo fui a hablar con él sobre esa cuestión y él demostró que 5% de las acciones electrónicas de Brasil, elecciones electrónicas tenían el voto impreso. ¿Por qué 5%? Porque no había recurso para más cosas y con el tiempo iba a llegar a 100%. Me puse muy feliz, agradecí a Fuchs, me trató muy bien. Pero infelizmente, después, por 8-3, el Supremo Tribunal Federal declaró el voto impreso como siendo inconstitucional, porque la impresión del voto podría interferir la seguridad de las elecciones. Entonces, ahí vino el voto normal del 2018, mi campaña 2018. Algo atípico, con todo respeto. Ni siquiera yo esperaba que iban a elegirme presidente.
teniendo el punto de vista de quién era un parlamentario que no era de partido. Yo no tenía apoyos políticos, pero terminé entonces, como desde el año 2014, después del segundo turno de las elecciones, yo me lancé por el Brasil hablando que iba a estar en las elecciones de 2018. Acabé eligiéndome sin antes pasar por una cuchillada que casi me llevó a la muerte. Y permítame extenderme un poco más en esta cuestión. Pues tranquilo. Fue elegido presidente, no había en qué votar a la presidencia. Pocos nombres habían para votar en la presidencia. Terminé montando un ministerio y nosotros aquí con personas competentes sin el criterio político partidario para votar a las personas allí, hicimos un ministerio que es reconocido por gran parte de la población como ministerio excepcional. Hicimos muchas cosas. El PIS, libertad económica, agro para el noreste, Bolsa Familia, triplicamos el valor. Marcos, tantas otras cosas. La cuestión del armamento también, a pesar de ser acusado de ser un armamentista, buscando la violencia disminuyó casi 30% entre el gobierno anterior y el mío. Bien, otra cosa importante también, donde comencé a crear enemistad desde el comienzo del mandato, fue en escoger personas para conformar bloques oficiales estaduales. Millones por año encontré por un lucro de 500 millones. Iba para algún lugar, gané en muchas enemistades por ahí. Otra, para ser más rápido, PUM nacional. Llegamos allá, voté al señor Silvio Luna como presidente de la estadual y a lo largo de 4 años disminuimos la tarifa en dólares de 45%. Y hoy es una empresa reconocida apenas por generar energía. ¿Qué hizo además? Hizo el segundo puente con Paraguay, un puente con 470 metros de cobertura. Comenzamos a seguir el segundo puente por otro motivo. Alargamos, lo hicimos más largo, 600 metros desde el aeropuerto de Foz de Iguazú. Y más aún, atendimos con pequeñas obras de estructura más de 50 municipios alrededor de la cuenca. Hicimos un acceso a los aeropuertos. O sea, sobra dinero para hacer muchas cosas allá. Y claro, esto en el pasado la tarifa era llena y no era hecho y era usado libremente los recursos. ¿Por qué libremente? Porque es una empresa que no es manejada por TCU, por ser binacional, lo que el Consejo decide, está diciendo y nadie pone la mano allí. Entonces, cuando nosotros comenzamos a tapar la corrupción, aparece una cantidad de personas que van contra nosotros. Y yo no corté recursos para la prensa por ser malvado. Es porque fui el único presidente, señor ministro, que tenía gasto por delante. Yo no podía gastar más de esto, diferente de lo que sucede ahora. ¿Qué es lo que sucedía antes de mí? Y gané también antipatía del nombre de la prensa contra mi persona. Y también la cuestión de las pautas y costumbres. Yo soy católico, mi esposa es evangélica, y yo siempre conservé la familia y la inocencia en los salones de clases, más un foco de atención contra nosotros. Y hasta el propio tribunal, respeto nuevamente. Yo tenía por lo menos una sesión en la semana para explicar 24, 48 horas el porqué de aquello. Pero hace parte de la regla. Su Excelencia, no, en ningún momento yo actué contra la Constitución. Yo estuve dentro de las 4 líneas todo el tiempo. Actué dentro de esas. Muchas veces yo hablaba algunas palabras fuertes, hablaba lo que debía hablar, ser dicho, pero hice aquello que debería ser hecho. En cuanto a la providencia, en la cuestión de las elecciones aquí, yo dejo claro, Su Excelencia, sus llamadas no se inmiscuyeron en la política, ni siquiera yo como presidente también hice lo mismo. El ministro Barroso, en cuanto presidía TCE, creó la Comisión de Transparencia Electoral y colocó dentro, entre otras, ¿qué fue lo que le dije al ministro de Defensa? Ya nos colocaron aquí. Vamos a hacer lo mejor posible para ayudarnos, el TSE, para que las elecciones sean más claras y transparentes posibles. En ese momento,
aquella reunión de julio, donde algunos dicen que la reunión del golpe con 20 plaquitas enfrente de las personas y 40 personas asistiendo. Vuestra Excelencia habló que 70%, coincidencia tal vez, ministro, y yo complementé, van a aparecer 49, apenas una coincidencia. No había prueba de nada en ese momento, fue un desahogo mío con seguridad. ¿Duda sobre eso, sobre las elecciones? Aquí tengo un documento de la Asociación Nacional de los Peritos Criminales Federales. Dice aquí al comienzo, las fragilidades de las urnas electrónicas sin el voto impreso. Y más adelante, también, la Asociación Nacional de los Peritos Criminales dice, fraude sistémica facilitada, consenso científico. Todo sistema electrónico va computacional, procede vulnerabilidad. Entonces, básicamente sobre eso, mi retórica me lleva a hablar de esta forma. Esta reunión no era para haber sido grabada. Como en todo como el local, se hace una reunión privada, alguien grabó de mala fe y se volvió pública. Y ahí estoy, o si no, no estaría explicando esto aquí ahora. Esta fue mi retórica que usé mucho cuando era diputado y después como presidente también buscando el voto impreso como una forma a más de tener una barrera para evitar cualquier posibilidad de alterar el resultado de las elecciones. Yo logro complementar aquí, siempre recordando al expresidente Bolsonaro que la respuesta es libre, responda si quiere, en virtud de la posibilidad del silencio. La cuestión en la reunión, además de la imputación de fraude, de problemas a las urnas, también hay un incentivo, y esa es la imputación hecha por la Procuraduría General de la República, un incentivo a la deslegitimación de la justicia electoral. Y yo leo otro trecho aquí, con 1 hora, 13 minutos, 59 segundos de la reunión, donde usted dice, entre comillas, miren, perder una elección no tiene ningún problema. Nosotros no podemos perder la democracia en una elección con fraude. Miren a Fachin, él no tiene límites. Y no voy a hablar que Fachin está llevando 30 millones de dólares. No voy a hablar eso. Lo que Barroso está llevando, 30 millones de dólares. No voy a hablar esto. Que Alexandre de Moraes está llevando 50 millones de dólares. No voy a decir esto. No voy a llevarlo por este lado. No tengo pruebas. Pero algo raro está sucediendo. Este ciudadano que está ahí es un marxista abogado de MST. Alexandre de Moraes, ustedes saben cuál es la vida de él. Barroso, ustedes también saben. ¿Cuáles son los indicios que usted tenía que nosotros estaríamos llevando 50 millones, 30 millones de dólares? No hay ningún indicio, señor ministro. Tanto es que era una reunión para no ser grabada. Era un desahogo, una retórica. Si fueran otros ocupantes, hubiera dicho lo mismo. Entonces, discúlpenme, no había esa intención de acusar de cualquier desvío de conducta de ustedes tres. Si yo puedo complementar, por ocasión de las elecciones ahora propiamente dicho. Yo creo, señor ministro, que fue un poco disfuncional. Yo no pude, por ejemplo, podría haber sucedido hacer un alborada. Yo llegué a la casa de un conocido para hacer eso. Yo no pude en este momento usar las imágenes de mías, mis imágenes en la urna, usar imágenes de otro candidato allá usando el gorro de CPX. Yo no pude usar imágenes del entierro de la reina Elizabeth. Yo no podía básicamente hacer nada, todo era prohibido. Hubo también, dijeron que yo no podía bajar el precio de la gasolina de combustible como si yo pudiera bajarla. Yo fui acusado de muchas cosas, incluso pedófilo durante ese periodo. Pero por otra parte podía todo, hasta acusarme de genocida. Entonces todo eso sucedió cuando yo no pude usar las imágenes de Lula defendiendo el aborto. Y de a la dictadura, eso perjudicó mi campaña. Quería mostrar también la imagen de él.
y se enriqueció un 30% para fines pasivos, según él. Estaba dolido. El mayor perjuicio que yo tuve para decir fue no poder usar imágenes del 7 de septiembre con todo respeto. Yo creo que todo esto nos pesó a nosotros y traer resoluciones de TSA que tiene que entrar en vigor de marzo hacia atrás. Valió inclusive un editado del primer y segundo tono. Las páginas derechas derrumbadas en nombre de la información. Entonces, de esas disfuncionalidades, desde mi punto de vista, perjudicó bastante mi campaña. Como ya había dicho anteriormente, en su interrogatorio no cabe respuesta a lo que dice el reo, pero es importante citar, y usted citó eso, que cuando usted fue acusado de pedofilia, las imágenes hechas y el diálogo del Tribunal Federal prohibió la utilización de esas imágenes en el debate que sería realizado el domingo en la noche. Y el TSE prohibió eso, siendo provocado el domingo a las 2 de la tarde. Aquí vamos para otro punto, señor presidente. La live del 2021, septiembre de 2021, este fue asunto en el interrogatorio de Anderson Gustavo Torres. En la live, de la misma forma, vuelve la cuestión de fraude. Las urnas, vuelve la cuestión de la acusación al TSE, y a partir de eso, para yo no volverme repetitivo, a partir de esto surge una cuestión, y yo creo que a usted le gustaría aclarar, surge una cuestión de una investigación abierta por pedido de la ministra Rosa para hablar de hechos en la TSE que usted siempre repitió, algo que no correspondía al objeto de la investigación, como si aquella investigación estuviera siendo escondida porque esto mostraba fraude en las urnas electrónicas. Esta investigación, hasta por pedido de la defensa suya y de la defensa del reo Walter Sousa Braga Neto, ya está incluso en los informes. Entonces, si usted quiere aclarar ese punto que surge en la live, y a partir de la live sigue durante todo el segundo semestre del 2021 y durante todo el periodo del 2022 hasta las elecciones. Sí, señor. En la semana siguiente al segundo turno del 2018 fue instalado el inquérito 361 para mirar inconsistencias, fragilidad del sistema electoral. Y la investigación comenzó a volar, a andar bien rápido. Una de las primeras páginas, el director de TI, de TSE, Josep Gerneino, fue escuchado. Y la primera pregunta fue hecha para él sobre la actuación de los hackers allá adentro, y él responde que el día de abril, dentro de los computadores del TSE, obviamente la entrada dieron otras, pero fue la respuesta de quien estaba allá dentro. La segunda respuesta que respondió a una pregunta es que ellos habían capturado las contraseñas de un ministro. ¿Puedo hablar en nombre de él, por favor? Sergio Baños y 5 directores otros, además de Hart, que está allá adentro, y haber secuestrado la contraseña de un ministro y 5 directores. Y la tercera pregunta fue respondida meses después, no por su Josep, pero sí por otro servidor. Pero allá atrás fue pedido a su Josep Janino los logins que podían entregarse el día siguiente, y llevó aproximadamente 9 meses. Y la respuesta fue que habían sido inadvertidamente borrados. Tanto tiempo para responder. Desde mi punto de vista, no entiendo casi nada de informática. Son medidas que estimulan lo que podría ser fake news contra el sistema electoral brasileño. Esta respuesta siendo más rápidas y precisas, como esa investigación está abierta hasta hoy, puede redimir esas dudas. Esta investigación está abierta hasta el día de hoy, está en São Paulo. Y Vuestra Excelencia, yo creo que fue después de esta live que el inquérito era extensivo, y Su Excelencia la
clasificó como confidencial. Y ahí quedó realmente una preocupación grande por nuestra parte. No voy a sugerir nada a quien quiera que esté aquí, pero creo que debido a lo que viene sucediendo de reclamos por ocasiones de las elecciones para el bien de la democracia, sería bueno que algo fuera perfeccionado para que no pudiera haber cualquier duda sobre el sistema electoral. Si no hay esa duda, con toda seguridad no estaríamos aquí hoy. Realmente no hay ninguna duda sobre el sistema electrónico y esta investigación no tiene absolutamente nada que ver con las urnas electrónicas. No tiene absolutamente nada. Y su defensa va a poder aclarar bien porque ya está ahí junto con los informes. Pero en la live creo que esto es lo importante. Vamos a un tercer punto que también es importante citado en la denuncia, si usted quiere aclarar. Es un punto que incluso generó la acción de ineligibilidad en el Tribunal Superior Electoral, que la reunión con los embajadores, la reunión que fue el día 19/7 del 2022. En esta reunión, en la condición de presidente de la República, usted invitó más de una centena de embajadores y hubo varias afirmaciones y varios ataques a la justicia electoral, poder judicial y a las elecciones. ¿Usted recuerda esta reunión? Voy a citar algunos trechos aquí y usted siéntase mejor para aclarar. Vuelve esta cuestión de la investigación. Como les dije, la investigación no tiene absolutamente ninguna unión con las urnas. Ese fue un hack que entró y tomó el banco de datos de servidores. Y, por favor, entre comillas, usted dijo, hay muchas cosas para hablar aquí, pero yo quiero basarme exclusivamente en esto para los embajadores, en una investigación de la Policía Federal que fue abierta después del segundo turno de las elecciones del año 2018, donde un hacker habló que había fraude por ocasión de las elecciones. Dijo que él había invadido el grupo de LTC del Tribunal Superior Electoral y, claro, cuando se habla de manipulación de números, después de las elecciones, ¿quién manipula? Es quien ganó. Hay también otra cuestión sobre esto. Todo comienza en esta denuncia que fue conocimiento del Tribunal Superior Electoral, donde el hacker dice claramente que tuvo acceso a todo dentro del TS. Dice más, obtuvo acceso a los millares de códigos fuente, que tuvo acceso a la contraseña de un ministro, así como de otras autoridades. Varias contraseñas él las consiguió. Y claro, la señora ministra TS en la época, que era el Supremo Tribunal, Rosa Weber, hizo que la investigación fuera instalada. Aquí, en las palabras suyas, aún otra cuestión, la Policía Federal pidió los logins que podían ser entregados en el mismo día o al día siguiente, pero 7 meses después, según el documento conmigo, el TSE dijo que los logins habían sido borrados. Usted dijo eso a los embajadores. Es algo también, entre comillas, es algo que con todo respeto, señor presidente de la República de Brasil, se sintió con mucha vergüenza decir eso. Lo que es común que sucede en algunos países del mundo es el jefe educativo conspirar para lograr una reelección. Estamos haciendo exactamente lo contrario porque tenemos por delante 3 meses hasta las elecciones. También vuelve a la investigación. Yo tuve acceso a esta investigación el año pasado. Divulgué una investigación que no tiene cualquier investigación sigilosa y un diputado Moraes abrió una investigación para investigar sobre esto. Y lo que aún tenemos aquí en Brasil es cuando se hablan elecciones, ya deben ser totalmente transparentes con esto. Y esto no sucedió en el año 2018. Vuelve a decir sobre las elecciones. No podemos haber tenido elecciones en el año 2020 sin la apuración total de lo que sucedió. El sistema es completamente vulnerable según el propio TSE y obviamente la conclusión de la Policía Federal. Aún mantiene la acusación de fraude al sistema electoral frente a los embajadores diciendo no era un sistema confiable porque él es inauditable, es imposible hacer una auditoría en elecciones aquí en Brasil. Ahí
coloca la cuestión del ministro Fachin, presidente, la suspensión. Y dejo claro, esto para los embajadores, yo repito, dejo claro cuando se habla del ministro Fachin, él fue el responsable por hacer que Lula fuera inelegible. Podría citar otros trechos. No es verdadero. Usted dijo, no es el Tribunal Superior Electoral quien cuenta los votos, es una empresa tercerizada. Yo creo que no siquiera necesitaba continuar con esto aquí. Nosotros queremos, obviamente, estamos luchando para presentar una salida en relación a eso. Aún más grave aún, frente a representantes de otros países, yo tendría decenas y decenas de videos para pasarles a ustedes por ocasión de las elecciones en el año 2018, donde el elector iba a votar y sencillamente no lograba votar, o cuando él oprimía el número 1 y después de oprimir el número 7, aparecía el 3 y el voto iba para el otro candidato. Lo contrario, nadie reclamó. Tenemos casi 100 videos y personas reclamando que fueron a votar en mí y realmente el voto se fue para otra persona. Ningún video de alguien que fue a votar en otro candidato y por ventura apareció en mi nombre. En esta reunión, el tema de la reunión, incluso con la presentación, no era propiamente PowerPoint, era una presentación de documentos. En la pantalla, el tema fue la acusación de fraude en las urnas electrónicas y parcialidad de la justicia electoral. ¿Fue exactamente esto que usted hizo? Bien, en el año 2016, Dilma Rousseff era embajadora. El asunto fue otro, en una política privativa del jefe del Ejecutivo. 2 meses antes de esta reunión con embajadores, el señor ministro Fachin también se reunió con embajadores. Y ahí el énfasis fue que después de que concluyera la apuración, el jefe de Estado debería reconocer un vencedor. Esa es la norma, solo que me causó sorpresa. Ahí yo invité a los embajadores para mostrar la investigación 1361. Y con todo respeto, aunque sea otro foco, la investigación, después de mi conversación con embajadores al día siguiente, ser clasificado como confidencial, nosotros quedé un poco sorprendido con eso. Y claro, no fue ahora. No fue de ahora el presidente Jair Bolsonaro. Desde el año 2012 mínimo siempre luché por el voto impreso. Pero dentro de la Cámara de Diputados se trataba del voto impreso. La autoridad de la diputada Bia Kiss, el relator Felipe Barros. Entonces, cuando el señor ministro Barroso fue para el Parlamento, conversó con los liderazgos, al día siguiente fueron a cambiar los componentes de la comisión especial. Nosotros perdimos la votación de la comisión, después el presidente decidió llevarlo para plenaria y ganamos, pero no con voto calificado. Entonces, esta cuestión del voto impreso es algo mío desde mucho tiempo, como fue Flavio Ginio, como fue de otras personalidades, la mayoría de izquierda. Entonces, si exagero en la retórica, tal vez falle con toda seguridad, pero mi intención siempre fue una capa de protección de las elecciones de forma que evitara cualquier conflicto, cualquier suspensión. Recuerdo que en el 2014, cuando Nelson Pérez perdió para Dilma Rousseff, fue contratado por SDB, una auditoría externa, y la conclusión de la auditoría externa fue que las urnas son inauditables. O sea, señor ministro, con todo respeto, nosotros tenemos muchas cosas a nuestro lado mostrando que este sistema que está ahí carece de perfeccionamiento, como existe, por ejemplo, en Paraguay. En Paraguay, la elección es ideal, como pasó a existir en las últimas elecciones, hasta en Venezuela, que fue permitido allá notar que algo anormal estaba sucediendo. No podemos esperar a que suceda esto en Brasil para tomar una providencia. Y permítame, aquí estoy basado en mis críticas. Yo puedo haber exagerado en la forma, en el tono, pero en la Asociación Nacional de los Peritos Criminales Federales no soy yo. No es de mi cabeza, si bien que yo creo, con todo respeto, por la inmunidad parlamentaria.
por el hecho de parlamentario poder usar las palabras voto libre, yo podría, allá atrás, como siempre dije, tal vez yo traje esto para el Poder Ejecutivo. Y repito una vez más aquí, es de los peritos, fraude sistémico facilitada. Consenso científico. Todo sistema electrónico computacional posee vulnerabilidad. La intención mía no es desacreditar, siempre fue alertar para probar. Hoy el clima está tan raro, está dentro del Parlamento, que cuando se busca una firma para algo impresa, tanto señor ministro, así como usted sabe, un proyecto de reforma electoral está en el Senado Federal en la recta final. Ya hay un archivo que dice que todo aquel que duda, como yo dudé también, del sistema electoral, tiene 7 años de reclusión. Creo que esto no es democracia, no es lo que queremos. Creo que nosotros queremos con toda seguridad y creo en el sistema. Todo bien, la opinión suya es mi opinión por el lado de aquí. Nosotros debemos buscar evitar que esto suceda. Repito, si hubiera un voto como Paraguay o como las urnas ahora de Venezuela, ninguno de nosotros estaríamos en este momento aquí. Es desagradable estar frente a usted en esta circunstancia. Agradezco la respuesta. Y hay otra cuestión que yo creo que es importante. Usted acompañó aquí a los otros interrogadores, también acompañó los testigos de acusación y defensa. Y uno de los puntos aquí de la acusación y tratados en esta acción penal fue la operación realizada por la Policía de Carreteras Federal en el día del segundo turno, a partir de boletines de inteligencia realizados y la imputación que se echa y fueron dirigidos para donde el candidato adversario, el señor, que es presidente de la República, donde él había tenido un número mayor de votos en el primer turno, principalmente en la región noreste, que ahí fuera hecha una operación para evitar que los electores llegaran. Esa es la imputación hecha por la Procuraduría General. ¿Usted tuvo conocimiento de esta operación? No, señor. ¿Usted nunca conversó con el director general de PR, Silvinei? No, yo conversaba sobre esto. Yo supe sobre esto después de lo que sucedió y que ningún elector dejó de votar en esa región. Yo supe eso después. Otra cuestión importante, usted ya tocó en este asunto, pero creo que es bueno aclarar algunos puntos. La Comisión de las Fuerzas Armadas que participaron durante el periodo electoral sobre la interlocución que era hecha en el Tribunal Superior Electoral, tanto en la presidencia del ministro Fachin de febrero a agosto, como en mi presidencia por medio del ministro, entonces el ministro Pablo Sergio Nogueira de Oliveira. Él fue el responsable por coordinar esta comisión y llevar el informe final, las conclusiones de esta comisión. ¿Usted mantenía contacto con ellos, con el ministro de Defensa sobre esta comisión? Las Fuerzas Armadas entraron en la comisión en el momento electoral. Yo era el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Lo que yo pedía siempre para el ministro de Defensa era hacer un informe más imparcial posible y que pusiera lo que no tuviera cualquier sombra de duda. El día 11 de noviembre no había plazo para entregar. Creo que lo entregó en el momento correcto. Quien nos atendió a todos nosotros. Hay 2 momentos que son importantes para aclarar. Si usted quiere manifestarse sobre esos, el primero es el momento en que el entonces ministro de Defensa, Paulo Sergio, él comunica al TSE y pide una reunión para entregar esa conclusión que ya era realizada por la comisión. Y desmarca después
semanas realmente. Esto sería un martes después del primer turno y ahí solo después del día 9, 10 de noviembre se entregó esto. ¿Usted supo eso? ¿Usted lo presionó a él para que él revisara estas conclusiones? Mi relación con cualquier ministro no fue nunca sobre presión, bajo presión o autoritarismo. Especialmente puedo decir hasta jefes militares, incluidos comandantes. Era una relación bastante fraternal entre nosotros. Jamás yo presioné, bien sea cualquier ministro. Y también, claro, en este grupo, el ministro Paulo Sergio, nuestro ministro de Defensa. Entonces, no hubo ninguna presión para hacer esto o lo otro. Nosotros conversábamos sobre lo que había sucedido y el informe de él contó con mi acuerdo. Pero usted llegó a conversar con él después del primer turno pidiendo para que él esperara el segundo turno para enviar el informe que ya estaría listo. No recuerdo haber actuado de esta forma, pero debería existir alguna norma. Si tuviera que presentar después del primer turno, escrito en algún lugar, se hubiera presentado. Creo que no existía eso en el documento electoral. Y la segunda cuestión importante para aclarar sobre este tema, después de la presentación del relator, el informe de las conclusiones de la Comisión de las Fuerzas Armadas, el Tribunal Superior Electoral emitió una nota en relación a estas conclusiones y hubo una especie de réplica del Ministerio de la Defensa diciendo que a pesar de haber entregado ese informe que no apuntaba a ningún fraude, ninguna vulnerabilidad, no podría decir que eso no podría venir, que no podría dejar de suceder. Usted llegó a conversar con entonces el ministro de Defensa para que soltara esta información. Yo tomé conocimiento de esto y hubo mi aprobación. Como dice aquí en el informe de la Asociación Nacional de Peritos Criminales, todo sistema electrónico posee vulnerabilidad. Lo que no es vulnerable hoy puede ser mañana. Entonces pasó a ser una preocupación nuestra porque estaba incluido dentro del proceso electoral. Yo veía la comisión creada por el ministro Barroso. Usted tuvo contacto con el informe final de las Fuerzas Armadas. El ministro Paulo Sergio le mostró, él lo entregó. Yo tenía conocimiento sin ningún problema. No hubo ninguna reacción por parte mía. ¿Y usted creyó en el informe de las Fuerzas Armadas? Como no hay prueba de nada, entonces se cree. Y por mi parte, voy a continuar en cuanto sea posible buscando colaborar con TSE para que no exista cualquier duda desde que no haya pasado nada en el pasado. Pero la duda creo que hace parte de nuestra vida, hace parte de la democracia crítica y así debe continuar actuando, pero sin ninguna intención de enfrentar el poder judicial en este caso. Vamos a otro tema importante. La reunión del día 7. Realmente la reunión es antecedentes y después la reunión del día 7 de diciembre. Usted se reunió con su ex asesor, Felipe Martins. Felipe Martins con un abogado que fue a llevar un estudio sobre el artículo 142 y una minuta de decreto considerando una minuta que prevé el rompimiento de la democracia. No, la minuta no, yo me acuerdo que él estuvo allá, fui varias veces conversé con él. Y era una persona adecuada para tratar de minutas, sea cual sea. Usted dice Felipe Martínez. Si bien que yo digo algo, cuando se habla de minuta, da a entender que una minuta del mal de nuestra parte. Cuando se habla de minuta del mal, conspiración, yo siempre estuve del lado de la Constitución. Entonces, yo refuto cualquier posibilidad de hablar en minuta de golpe o una minuta que no esté encuadrada dentro de la Constitución brasileña.